buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y a quienes nos ven en otras regiones del país y, por supuesto, a quienes lo hacen desde diferentes plataformas. Muy buenas noches, Víctor Julio Díaz. Buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. Nuestro invitado de hoy es el doctor Raúl Romero del Río, uno de los abogados de la familia de Nancy Mestre, una joven estudiante de 18 años que fue asesinada en 1994. Doctor Romero, bienvenido a Consultorio Jurídico. Hombre, muy buenas noches a todos los televidentes de Consultorio Jurídico. Para mí es un placer estar aquí compartiendo en este escenario y dar a conocer muchas opiniones, no solamente jurídicas, con todos los televidentes. El asesinato de Nancy Mestre conmovió a la sociedad, sobre todo porque el condenado por el crimen, Jaime Sade Cormane, huyó y se escondió durante 26 años, cuando la Interpol lo ubicó y capturó en Brasil, con el eficaz apoyo de la policía de ese país. Doctor Romero del Río, ¿qué ha representado para usted este caso? Hombre, para mí ha sido un honor apoyar esta causa jurídica que además de ser justa y es necesaria. Como se lo escuché a un colega, que Nancy no es solamente hija del señor Martín Mestre, Nancy es una hija de Colombia y del mundo. ¿Sí? He tomado esas palabras y de cierta forma, para mí es un honor. Para mí es un honor acompañar. Y tengo que, antes de iniciar, hay que dejar algo en claro. Hay otros abogados que hacen parte de este equipo jurídico y que ellos son los que, digamos, de cierta forma se pueden llevar el trono en la consecución de la extradición del señor Sade Cormane, homicida y violador, y que no son ajenos a esto, que son la doctora Margarita Sánchez desde Washington y el doctor Bruno Barreto, penalista del país vecino de Brasil. Ellos se les merece este honor porque con ellos y en compañía del señor Martín y un apoyo que inicia mi persona de un punto y conceptos jurídicos, lo más reciente es que se logra, al fin de cuentas, la extradición del señor Jaime Sade Cormane en medio de un debate jurídico que se desarrolló en el Tribunal Supremo de Brasil, donde el Tribunal Supremo de Brasil a bien tuvo y sentó jurisprudencia en este caso. Primera vez que un tribunal, en este caso Supremo, de las más altas cortes, porque eso es lo que equivale, para hablarle a los televidentes, lo que equivale aquí en Colombia, lo que sería la Corte Suprema de Justicia, por primera vez este tribunal revoca una decisión de extradición. En primer momento ya la había sido negada a Colombia, porque quien hace la petición, el peticionario en este caso es el Estado colombiano. Y el Estado colombiano le negaron dicha petición porque lo rodeó de suerte, en este caso, a este homicida y asesino en su momento. Hubo un empate técnico y hubo ese empate, quedaron 2-2, y eso favorece al reo. Pero no era porque tuviese la razón el señor Jaime Sade Cormane o su defensa. Eso ha sido un honor para mí, estar aquí, y en este caso, más que polémico, pero es bastante sentido a nivel internacional. Doctor Romero, ¿por qué la pena impuesta a Jaime Sade, a pesar de haber sido condenado hace ya más de 20 años, no estaba prescrita? Uno de los puntos que hay que tener claro, y es que las penas, o al menos en este caso, la pena también prescribe efectivamente por el término fijado en ella, ¿vale? Si usted en el término a una persona la condenan, como pasó en este caso el señor Jaime Sade Cormane, lo condenaron en primer momento a 27 años de prisión. eh, Él estuvo prófugo de la justicia durante casi esos 27 años, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Se entiende que el reo paga su condena escondido, pero a esto no es ajeno al punto de vista, y esto sucede, uno puede alegar la prescripción en caso de cuando es capturado con posterioridad del término que ha estipulado para el cumplimiento de la condena. Él no podría alegar en este caso, en el caso colombiano, porque el Estado colombiano siempre tuvo activa su intención persecutora. Tanto es que se logró capturar en el año 2020, precisamente el 28 de enero. Bajo esas consideraciones, no se puede entender que el término prescribe, sino hasta que se cumplan los años que te ha impuesto la justicia en este caso. Bueno, doctor Romero, pero luego la defensa de Sade pidió la dosificación de la pena, en este caso una rebaja de la condena.
¿cómo es posible que haya rebaja de una pena después de tantos años? Pues claro, pues en honor a a la lealtad y a la verdad, eh, pues los condenados también tienen derecho. Y en este caso, como yo lo he manifestado en muchas oportunidades, la Constitución colombiana y las normas colombianas son bastante garantistas a tal punto que el señor Sade Pormane hace uso del principio de favorabilidad de la norma. ¿Y qué sucedió? Que él fue juzgado en su momento con el Código del 80 y con el trasegar del tiempo, esta norma varió. La norma por la cual lo condenaron varió y el término de prisión se reduce. Entonces, claro, él hace uso de esa norma diciendo, alegando la norma más favorable. En este caso, la norma más favorable, según su defensa en su momento, era aplicar la norma actualmente que está rigiendo en Colombia. Pero ojo, hagamos una pausa aquí y es donde nos debemos de detener. Sí, pero hay que analizar los hechos puntuales que acaecieron en el año de 1994 cuando este señor Sade Cormanes cega la vida de de la señorita Nancy Mestre. ¿Qué pasa? A fecha de hoy, ustedes aquí, colegas, eso es considerado un feminicidio, ¿vale? Entonces, mal se haría, en este caso, de nosotros establecer eso a fecha de hoy como un homicidio, como cualquier homicidio. No, señor. Hoy en día las mujeres tienen una gran protección constitucional, legal y jurisprudencial en eso. Entonces, que se considera un feminicidio. Todo el tema de violencia de género ha dado un vuelco no solamente nacional, sino internacional. Y Colombia no ha sido ajeno a eso. Y ese fue el argumento que bien tuvo el Tribunal Supremo de Brasil para revocar su sentencia. Y manifiesta en palabras más, palabras menos el Tribunal de Brasil al decir que el crimen de Nancy es un crimen universal, no es un crimen solamente colombiano, es un crimen universal. Lo consideran a tal punto porque lo consideran también como un feminicidio. Entonces, bajo la jurisprudencia internacional y los preceptos normativos también, pues en los feminicidios se consideran, ese delito se considera imprescriptible. Entonces, no mal haría en este caso la norma colombiana, perdón, quienes administran justicia, efectivamente redosificar esa pena. Esos son unos reparos que uno a veces, pero eso se haría un debate jurídico puntual sobre eso. Pues se respeta, más no se comparte la decisión que bien tuvo el tribunal en su momento. Pero valga la pena precisar que el juzgado de primera instancia lo consideró un feminicidio. Vea, ese fue el argumento que también tuvo el Tribunal Supremo de Brasil para revocar la pena. Pero, oh sorpresa, que el Tribunal de Barranquilla, Sala Penal, no lo consideró así. Le dio otra interpretación a la norma y al petitum del señor Sade Cormanes y se lo redosifica de 27 a 24 años. Entonces, hay unos reparos que, desde el punto de vista jurídico, nosotros, como el equipo de abogados, le hemos hecho a tal sentencia que profirieron en el año 2021. Una aclaración, doctor Romero. El Tribunal de Brasil no revocó la pena, sino el fallo que negaba la extradición. Así es, así es. Doctor Romero, Jaime Sade fue aprehendido por el delito que cometió en Colombia, pero está utilizando una identidad falsa. ¿No debió ser juzgado primero en ese país antes de ser extraditado a Colombia? Aquí ha pasado algo muy sui generis y no necesariamente así. Si bien es cierto que los estados se deben adherir a sus tratados, a sus convenios, y efectivamente entre Colombia y Brasil existe un tratado de extradición, pero el estado de Brasil, cuando toman la decisión, hacen una ponderación de los delitos. Es una ponderación de los delitos y no podemos pasar desapercibido que el delito, bajo la norma brasilera, que en este caso allá le llaman falsificación de identidad, digamos aquí como una falsificación de documentos, que fue cuando él se presenta ante las autoridades con unos documentos de identidad totalmente falsos. El señor Sade Cormanes, para la gloria de él y la suerte, ese delito es escarcelable, es considerado escarcelable, ¿ya? Y lo liberan bajo unas condiciones específicamente. Dense cuenta que él estuvo detenido durante casi 9 meses desde que se produjo su captura en enero, con ocasión a la sentencia condenatoria que se le impuso en Colombia. Eso tengámoslo claro. Él fue capturado con ocasión a la sentencia condenatoria que se le impuso a la justicia colombiana.
que cuando a él lo van a capturar se hace o se presenta con una documentación totalmente falsa, ya eso es otro tema que se tendrá que dilucidar, que él tendrá que responder ante las autoridades de Brasil. Pero para responder puntualmente a su pregunta, pues el Estado, o más bien la justicia de Brasil, toma bien una ponderación de los delitos y decide extraditarlo, ¿verdad? Porque se considera, este señor se considera no cualquier criminal, uno de los criminales más buscados del mundo. Así lo consideró la Interpol en su circular roja que emitió y que nuevamente renovaron hace un par de días con ocasión a una solicitud que hizo el juzgado que debe estar vigilante de su condena, que es el juzgado primero de ejecución de penas de Barranquilla. Vamos a una pausa comercial, pero antes le presentamos este libro del periodista y escritor Víctor Herrera Michel. Víctor Herrera Michel es abogado y periodista, ha sido docente de mercadeo y comportamiento del consumidor, además consultor de varias campañas políticas. Es autor además del libro Cómo ganar las elecciones. Herrera es columnista en diferentes medios y portales de internet y director del noticiero de la gente por La Voz de la Patria Celestial. Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. Ceballos y Viveros Abogados, expertos en pensiones. Atendemos en Barranquilla y Santa Marta. Luis Toribio Ceballos. Celulares 315-551-9997, Santa Marta. 324-270-8538, Barranquilla. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor Romero, en este caso una persona clave ha sido Martín Mestre, el padre de Nancy, quien como un héroe ha dedicado parte de su vida a la búsqueda de la persona responsable de la muerte de su hijo. Martín, dicen los periodistas y las personas cercanas, no sabe cuántos numerosos amigos tiene. Por favor, háblenos de Martín Mestre. Primero, es que todos quisiéramos tener un padre como ese señor. Señor más que valiente, persistente, y nunca desistió a pesar de todas las adversidades que le tocó batallar en este caso, y que no solamente batallar, eso va acompañado de un sufrimiento, ¿vale? Porque hasta no ver al criminal de su hija tras la reja, ese señor no iba a descansar y hasta último momento lo acompañó, y por la gloria de Dios, así fue. Porque efectivamente Dios mete su mano en todo esto y la justicia divina existe. Bajo mis conceptos religiosos, eso es, y eso fue lo que también efectivamente sucedió. Y eso no era con lo que contaba el señor Jaime Sá de Porman, que el señor Martín, una persona totalmente resiliente y echada para adelante, pero eso también aduce una sola razón. Eres militar también, y también puso en conocimiento toda su astucia militar y conocimiento. Es un capitán de navío de la Reserva Naval Colombiana. Entonces, eso no puede ser ajeno. Es un señor que ha tenido una vasta experiencia también y todo eso estoy seguro que lo puso en conocimiento para poder dar con el paradero de este criminal y asesino Jaime Sá de Porman. Es un señor de gran corazón. Es un señor totalmente noble y que siempre creyó en la justicia, aunque muchas veces intentó desfallecer, que es lo más normal en un proceso de esto, pero siempre se llenaba de esperanza, y usted lo ha dicho, doctor Humberto, y es que él no sabe cuántos amigos ha encontrado en el camino, pero usando sus palabras, las palabras del señor Martín, siempre ha encontrado ángeles, ángeles que lo han acompañado, y eso es lo que él siempre manifiesta en agradecimiento a todo el mundo. Y entre todos esos no quedan por fuera ni siquiera los medios de comunicación, porque este tema pasó de ser un hecho noticioso a un hecho mediático de interés público internacional. Entonces, señor Martín, es un padre que todos quisiéramos tener. Doctor Romero,
¿Qué sigue en este caso? Puntualmente hay que esperar que las autoridades de Brasil coloquen a disposición al señor Sade Cormane a través de los canales diplomáticos, en este caso en coordinación con la Interpol, a las autoridades colombianas. Lo coloquen a disposición de las autoridades colombianas y específicamente tiene que ser al juez primero de ejecución de penas de Barranquilla, que es su juez natural donde efectivamente él ha intentado y ha hecho todas las solicitudes en el marco de su proceso de ejecución de la pena. Toca esperar, pero yo creería que ya eso se acerca. Hay unos trámites administrativos, consulares y a través de cada uno de los estados partes, en este caso Colombia y Brasil, a través del Ministerio de Justicia y la Cancillería, emitan sus cartas rogatorias para que ellos procedan a materializar ese traslado, porque ya la extradición está dada. O sea, ya la extradición, entendería yo que ya debe estar firmada, estamos esperando eso, ya son meramente trámites administrativos. Y este ha sido un tema que le han brindado prioridad a cada una de las autoridades involucradas en esto. Un tema muy prioritario que para Brasil, por ahí escuché una rueda de prensa que rindió la policía militar de Brasil con la Interpol, donde manifestaban que esto es un gran logro para Brasil. Uno de sus mayores logros de impacto, tanto de inteligencia militar como de la policía y de las autoridades judiciales en Brasil. En Brasil. Y ellos acompañaron al señor Martín hasta último momento y aún así lo siguen haciendo. Vamos a una pausa comercial, pero antes los invitamos a leer este libro de la escritora, periodista y poeta Carmen Peña Bisbal, Animal Laboral. Carmen Peña es periodista, magíster en comunicación política, en gestión y mediación de conflictos, especialista en alta gerencia, especialista en derecho penal y ciencias forenses, posgrado, concursos en seguridad y defensa nacional. Ha ocupado importantes cargos en el periodismo regional y se ha desempeñado como jefe de redacción del diario La Libertad, El Heraldo, Diario del Caribe y El Tiempo Caribe. Regresamos al consultorio jurídico. Doctor Romero, este caso podría considerarse, con todo el respeto, y como considera además parte de la opinión pública, como de corte cinematográfico, porque esta realidad supera a la ficción. Se puede decir es que uno comienza a leer punto a punto y un tema muy emblemático es la manera como es encontrado el señor Sade, ¿sí? ¿Cómo fue encontrado el señor Sade? A través de un vaso y con sus huellas dactilares, efectivamente es que es encontrado este criminal y asesino. Entonces, efectivamente puede ser, más allá de todo esto, estuvo una novela, una película que se ha vivido en carne propia. Efectivamente, lo que falta es materializarla a través de las escenografías televisivas y de cine y plasmarla en un libro y documentarla, pero no ha dejado de ser realmente una novela y una película que el señor Martín, desde el primer momento que inició la búsqueda implacable de este asesino, pues no dejó de ser una película. Esto es la punta del iceberg que efectivamente ha sucedido en el marco de este proceso y de alcanzar y lograr efectivamente la captura del señor Jaime Sade Cormane en Brasil, en Brasil. Y es ahí donde uno también le tiene que extender las gracias a las autoridades de Brasil, porque a último momento intentó huir. Nuevamente lo encontraron en una zona costera, por lo que entiendo y lo poco que me han podido manifestar, es que en esa zona hay poca migración, ¿vale? Hay pocas autoridades de migración y prácticamente estaría pensando coger aguas internacionales, según comentan que tenía pensado irse para el África. Doctor Romero, cuando Jaime Saade llegue a Colombia, ¿debe pagar la totalidad de la pena impuesta o podría tener alguna rebaja de penas? Pues hay que precisar. Acordémonos que a él le redosificaron la pena de 27 a 24 años, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas,
no cumpliría todos los 24 años acá en Colombia, porque él duró un tiempo detenido con ocasión a esta condena y que fueron prácticamente, creo que casi 9 meses en el país vecino de Brasil, mientras que se definía su situación jurídica sobre la solicitud de extradición que había hecho el Estado colombiano a Brasil. Entonces fueron 9 meses, esos 24 años habría que descontarle esos 9 meses que él estuvo detenido allá, pero prácticamente son 24 años que él debe purgar en una cárcel de máxima seguridad por todos los hechos que ya hemos manifestado y que son de público conocimiento, que fueron casi 30 años y que casi logra evadir la justicia. Doctor Romero, el nivel de solidaridad que recibieron los padres de Nancy, Martín Mestre y Nancy Vargas, es incomparable. Podríamos decir que nuestras hijas podrían ser Nancy y que todas las mujeres del mundo también podrían ser Nancy. Así es, afirmativamente, y a tal punto que ha sido sentido. Es solamente ver las redes sociales, los medios de comunicaciones, en los caminos, en las calles, lo que expresa la gente y es la solidaridad generalizada con este caso, con el señor Martín, con la familia Mestre Vargas, que esto no ha sido cualquier caso, es un caso muy sentido para la comunidad internacional, sin decir que para colombianos obviamente ahí está incluida, pero a nivel internacional ha sido muy sentido, y por tal motivo le solicito en nombre de la familia Mestre a las autoridades judiciales colombianas que no nos podemos quedar atrás. Colombia no puede mandar un mensaje negativo de apología a los delitos, de impunidad, y menos en este caso, toda vez que ya el Tribunal de Barranquilla, Sala Penal, si bien es cierto, le redosificó la pena a 24 años, en dicha jurisprudencia también el tribunal fue claro, manifestó que su pena no había prescrito porque así lo establece el Código Penal. Y así lo dijo no solamente tal providencia, sino también en una acción de tutela que impetró el señor Sade Cormana a través de su apoderado y la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en primera instancia, y la Sala Civil en segunda instancia, afirmaron lo mismo, pero fueron más allá y manifestaron que aunque el señor Sade Cormane haya quedado en libertad y que haya sido favorable la extradición en su momento, eso no indica de manera tácita y precisa que él pueda alegar que su término de prescripción no se había interrumpido. Doctor Raúl Romero del Río, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista en Consultorio Jurídico. Víctor Julio, esto ha sido un logro del incansable Martín Mestre, de la Interpol y de la Policía Brasilera y de la Justicia Colombiana, por supuesto. Gracias a ustedes, efectivamente, por abrir este espacio y nosotros extender la voz del señor Martín Mestre y su familia, y en agradecimiento a todos ustedes. Doctor Romero, gracias por concedernos esta entrevista e ilustrar a nuestros televidentes de este importante caso para Colombia. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.